vamos a hacer con el tema del fútbol es escuchar a la AFA, escuchar a los clubes, ver la postura que ellos quieren hacer. Hay un rebote, ¡gol! El Pipa. Yo sí veo lo que no ves. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Se pusieron a analizar el contrato actual que hay con el gobierno y decidieron que si hay una posibilidad de rescindirlo hay que llevarlo a cabo y buscar alguna oferta. ¿Le pareció que la selección argentina en los partidos se vean solamente en codificado? No, a mí me parece que está bien. Nosotros estamos pidiendo que haya inversiones extranjeras. Bueno, hay alguien que vino y puso 400 millones de dólares para comprar los derechos de muchas cosas. Quiere ganar plata. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Nosotros tenemos el compromiso, como hemos planteado, de sostener la gratuidad, creemos que eso es importante, pero también sabemos que si los clubes no quieren mantener el contrato, ellos tienen el derecho a hacerlo. Firmar un pedido al gobierno para salir del fútbol para todos, que es el deseo de todos los equipos de fútbol argentino. Primero, todos los dirigentes del fútbol argentino tenemos que coincidir con esta idea. Nosotros nos vamos a reunir mañana. Después hay que trasladársela al gobierno, pero yo creo que todos interpretamos lo mismo. En la capital federal, Cablevisión juega de local. Los demás son visitantes. Llame ya al 778-6600 y suscríbase a Cablevisión, el dueño de la pelota. Los clubes tienen derecho a poder organizar el fútbol de la manera que ellos consideran. El fin de fútbol para todos. Nuevamente, los dueños de la pelota van a ser empresas privadas. De todas las medidas neoliberales que ha tomado el gobierno de Cambiemos, quizás la de mayor valor simbólico sea el fin de fútbol para todos. Uno puede decir, bueno, es más importante el aumento de los alimentos, la quita de retenciones. Sí, pero es difícil encontrar en Argentina una medida de semejante valor simbólico como que te quiten el fútbol. He escuchado en los últimos días decir, incluso algunos colegas, bueno, con ese dinero se pueden hacer tantos hospitales. Ahora se usa comparar cuántas cosas podés hacer con una cantidad de dinero. Mirá, los estados distribuyen el dinero en distintas áreas, envían un presupuesto al Congreso, se vota y se distribuye en todos. No se usa todo para la salud. De hecho, en Argentina no faltan hospitales, falta que los hospitales funcionen mejor. Y el dinero que se destina a salud en Argentina es uno de los más grandes del mundo con respecto al PBI. El problema es que la mayor parte se lo llevan los laboratorios medicinales. Ese es otro tema. Pero vos no tenés que vaciar el dinero que utilizás para que la gente pueda ver fútbol, para destinarlo a los hospitales. Eso es una falacia. Además, digo, si empezás a seleccionar de esa manera, entonces cerramos el Ministerio de Cultura, cerramos el Ministerio de Turismo. No es así. Por otra parte, pensar que la cultura es algo secundario para la vida es ignorante o simplista. Digo, a ver, hay mucho escrito al respecto. Digo, la cultura te aleja de la muerte, se ha dicho. Bueno, el ser humano necesita cultura. Algunos pueden ir al Colón y otros pueden ir a una cancha de fútbol. Pero el ser humano, digo, hace 50.000 años, el ser humano vivía en una cueva y hacía arte. ¿Por qué? Porque necesita eso, porque necesita de la cultura. Entonces, pensar que vas a destinar ese dinero y utilizarlo para la salud, vos le estás quitando salud al pueblo cuando le quitas el fútbol. En un rato Iván Jabrowski te va a dar los detalles de por qué el gobierno te lo muestra como que es una idea de los dirigentes de fútbol y qué hay atrás de este cambio. Pero antes, yo quiero que veas lo que pasó hoy, porque por segunda semana consecutiva en Argentina se salió a pedir alimentos a la calle. Míralo. Que no están pudiendo comer. ¿Cuál es la situación que está? Si vos no comés, no tenés una vida saludable. Y lo que nosotros queremos intentar hoy en día... Por segunda semana consecutiva, en las bocas de supermercados, en las grandes plazas, en algunos puntos importantes como el Obelisco o el Congreso, hubo manifestaciones en Argentina pidiendo comida. Los alimentos subieron, según el INDEC,
en promedio un 65%. Los salarios hasta ahora han subido un 15%. El 25%, el 30% que han conseguido algunos gremios te lo terminarán de dar a fin de año. Hoy hay un segmento de la población que no puede consumir. Hoy me decía un gerente de una empresa de alimentos, pronto le vamos a estar vendiendo más alimentos al Estado para que destine a comedores escolares o a comedores de las iglesias que a los privados. Es decir, el Estado tiene que ir a asistir a la gente que no le alcanza para comer. Ese es el dislate al que hemos llegado y del que vamos a seguir avanzando, porque pronto se va a quitar otro 5% de retenciones a la soja y por lo tanto van a volver a subir los alimentos. La suba del precio de los alimentos es lo más grave en cuanto a medidas económicas que ha hecho este gobierno y quizás lo que lo pone en mayores dificultades políticas, porque ver todas las semanas a miles de personas en el país, hoy estuvieron en más de 100 puntos, pidiendo alimentos, es muy difícil de sostener para un gobierno en el tiempo. ¿Cómo soluciona esto? Los alimentos ya subieron. ¿Hay que mejorar los ingresos? A mí me parece que hay que barajar y dar de nuevo. Es una política económica que está poniendo a un segmento de la sociedad cada vez más importante en un nivel de carencia muy básica como es el alimento. Y todo indica que va a seguir así. Mirá, hoy salió la baja de las ventas de los precios de los supermercados y yo le voy a dar una vueltita y te voy a explicar qué significa esa baja. Mirá, mostrame, Charlie, la placa de Infobae, por ejemplo, donde decía que las ventas de los supermercados, las cantidades vendidas por supermercados y shopping cayeron más del 13% en mayo. Ahora bien, hay una buena parte de la sociedad, la mitad o un poco más, que no bajó el consumo de los supermercados, que sigue comprando lo mismo. Es decir, la caída se concentra en un segmento de la sociedad. Por lo tanto, en ese 30 o 40% que sí bajó sus gastos, la baja promedio es del doble. Es decir, hay una cantidad de argentinos que han recortado la compra de alimentos o de productos imprescindibles en más de un 25%. Eso es muy fuerte. Digo, hoy salió otro dato que tiene que ver con la suba del precio de los alimentos. Se suponía que los alimentos ya habían subido y que ahora nos quedaba la luz, el agua, el gas. Bueno, mirá, en BAE, nueva ronda de aumentos en los supermercados con suba de hasta el 25%. Esto es hoy, esto es después de todos los aumentos que ya vivimos, siguen subiendo el precio de los alimentos. Mirá, el caso más grave es el del aceite. Sube por la eliminación gradual de los subsidios privados. En julio subirá el 25% y desde el 1 de agosto un 30%. Yo estuve hablando con gente de General Dehesa, de una de las dos empresas que produce aceite muy fuerte. Esto se suma, es 30 más 25. El aceite todavía va a subir un 50% más. Es decir, hoy hay una cantidad de argentinos muy importante a la que ya no le alcanza para comer. Hay otra cantidad de argentinos que ha cambiado lo que consume, la alimentación que tenía. Y los alimentos van a seguir subiendo. No terminó la inflación. La inflación sigue. Todavía no llegó la suba del gas, que va a ser una nueva suba de costos para estas empresas y que a la vez va a generar más inflación. Mirá, vamos a ver una placa con la inflación de los últimos 12 meses. En La Nación, mostrámelo de La Nación. A ver, mostrámelo de La Nación. Para que veas cómo estamos y a dónde vamos a llegar. Mirá, La Nación te dice, en los últimos 12 meses la inflación fue del 47,1%. ¿Por qué te muestro esto? Porque cuando se negociaron las paritarias, se instaló el hecho de que la inflación iba a ser aproximadamente del 35%. Y todos sabíamos los que trabajamos en esto, que la inflación mes a mes, más allá de que se mantenga mesetada, va a ir reemplazando registros anteriores del año pasado y por lo tanto el total va a ir dando cada vez más. A ver, te doy un ejemplo para que lo entendamos. Mostrame la inflación de marzo a junio, cómo va reemplazando la inflación del año pasado y cómo el total da más. Es una placa que armamos. ¿La tenés? Ahí está. Mirá.
En junio de 2015, esto es una consultora privada, no es inflación del INDEC de 2015, la inflación fue del 1,4. En 2016 del 3,20. Por lo tanto, llegó al 47,1% en los últimos 12 meses. La inflación de julio de 2015 fue del 2. De 2016 se estima del 3. Por lo tanto, los últimos 12 meses te vuelven a subir. Así, en agosto, 2015 fue 1,8, en 2016 se estima que va a estar en 2,7, bajando lentamente, pero te llega al 49. Cuando llegas a octubre, a fin de octubre, estás en el 50,3%. Es decir, la inflación de los primeros 12 meses de Mauricio Macri va a superar el 50%. Ahora vos decime, ¿conocés algún trabajador? ¿Conocés algún gremio que haya conseguido un aumento salarial del 50%? No. De hecho, te digo más, es muy factible que si eso se diera, las empresas no se lo podrían pagar, porque este problema es de todo el plan económico. Cuando al trabajador no le alcanza y el empresario no lo puede pagar, vos tenés que ese plan económico no cierra. Ahora bien, ¿alguna vez habías escuchado que la inflación iba a ser del 50%? Nosotros te lo venimos marcando mes a mes, que no entiendo por qué las consultoras dicen que va a bajar al 38, si en realidad vas reemplazando meses de 2015 que siempre son inferiores a los que hay ahora. Por lo tanto, la inflación es mucho más alta. Ahora, vos mostrame las paritarias anuales a ver si alguna te dio aunque sea cercana. Mirá, calzado 22%, carne 20%, comercio 20%, construcción 22%, estacioneros 17%. Hay gremios que consiguieron 31, 32, 33. Ninguno consiguió 50. Es muy difícil encontrar en la historia un año en Argentina, salvo en los periodos de hiperinflación, en que hayas perdido 20% de poder adquisitivo. Y como los alimentos subieron mucho más que el resto de las cosas, en ese 20 vos perdiste mucho más en los alimentos. Digo, con la comida no se jode, no se puede. Vos no podés hacer que a la población le falte guita para comer. Bueno, eso está pasando y lamentablemente con esos datos se reafirma. Ahora bien, ponémelo a Pratgay que hoy dijo que en realidad ahora los salarios le van a ganar a la inflación. Ponelo. El poder adquisitivo del salario que va a tener exactamente la dinámica contraria a la que tuvo en la primera mitad del año. En la primera mitad del año, por la corrección de algunos precios relativos, el salario creció menos que esos precios. En la segunda mitad del año vamos a tener el efecto de las paritarias concomitantemente con una inflación que claramente está a la baja y eso va a estimular sin ninguna duda el consumo, la demanda de los consumidores. A ver, nadie cree en lo que está diciendo Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay no debería rifar su credibilidad. Ya la rifó los primeros días cuando dijo que la suba del dólar no iba a generar inflación. Hoy salió, entre otros, Aldo Peñanelli y dijo, no, de ninguna manera. La inflación del segundo semestre va a seguir siendo más alta que la suba de salarios. Por lo tanto, tu poder adquisitivo va a caer. Ahora bien, en los últimos 7, 8 años en Argentina hubo una inflación muy alta, que había que detenerla, que había que bajarla. ¿Sí? Ahora bien, cuando vos vas a ver esos años, vamos a mostrarlos, ¿cuánto era la inflación, por ejemplo, de 2015? Tomamos la más alta de todos los que dieron inflación, que fue de la CGT de Moyano. Mirá, Moyano dijo que la inflación de 2015 fue del 28%. Recordá este dato. Este era 2015, un año mediocre, digamos, del gobierno anterior. La inflación fue la más alta de las mediciones que se dieron, tomamos esa, del 28%. Ahora poneme las paritarias de 2015 para que se entienda la diferencia. A ver cuánto te subían el salario frente a esa inflación. Míralas, dale. Finalmente los aceiteros firmaron una suba del 36%. Los aceiteros consiguieron 36 contra 28 de inflación. Pone otra, dale. Los gastronómicos pactaron 34%, le ganaron a la inflación. Pongamos otro. Lejos del 27% que había dicho el gobierno que iba a dar, las paritarias en las provincias promedieron el 34%. Es decir,
En general, los trabajadores le ganaban a esa altísima inflación. Obvio que en algún momento había que pararlo, pero lo que ocurría en general en la década pasada era que vos recuperabas lo que te sacaba la inflación. Lo que ocurrió ahora, más allá de que la inflación es prácticamente el doble, o va a terminar el año siendo el doble del año pasado, el tema es que a vos no te suben el ingreso, y peor le sucede a los jubilados, y a los pensionados, y a los beneficiarios de asignación universal por hijo. Digo, esta gente que vimos hoy pidiendo alimentos, esta caída de la venta de los supermercados, que te puedo asegurar que es terrible para una empresa que le caigan las ventas un 13%, no es casualidad, son números muy fáciles de hacer. Ahora bien, si todo cae y después termina bajando la recaudación y entonces termina bajando el gasto, esto se hace un círculo vicioso del que no salís. Y el problema es que hemos llegado a un lugar al que pensábamos que no íbamos a llegar, y es que a la gente le falta guita. Ahora bien, esto terminó. Mira, ahora se está hablando de que, viste que iban a bajar 5% de retenciones a la soja por año. La bajaron en diciembre, uno pensaba que la iban a bajar en diciembre pasado. Bueno, se estuvo hablando en una reunión de gabinete de bajarla ahora. Pero además, recuerda que a esta inflación le falta el tarifazo del gas. Y hoy lo que sale en el Diario de la Nación es que los otros servicios que ya subieron, como el agua y la electricidad, van a volver a subir. Ponémelo hoy de la Nación. Digo, toda esta inflación no terminó. Pese a las críticas, el gobierno analiza más aumentos, se refiere a las tarifas, para 2017. Es decir, todo esto que estamos viviendo hoy, no es cierto que ya cruzamos el río y ahora empieza la bonanza. Lamentablemente, lo que está diciendo el gobierno es que todo esto va a seguir. Mirá, en estos días, fundamentalmente con lo que pasó el fútbol para todos, queda muy claro que esto no es lo que prometió Mauricio Macri. Incluso muchos dicen, bueno, todos hubieran hecho lo mismo. Yo creo que no. Pero fundamentalmente no es esto lo que prometió. Vamos a verlo cuando hablaban del tema de las tarifas en la campaña. Miralo. ¿Lo tenés? Es la campaña del miedo a full, se llama. ¿Ahí lo tenés? Dale, ponelo. El cronista, la campaña del miedo a full, según Scioli, con Macri se vienen los aumentos de tarifas. Bueno, ahí es cuando sale rotundamente, y en el debate, Mauricio Macri lo niega. No está ahora, ustedes lo deben recordar. Digo, lo niega. Entonces, es muy difícil convalidar aumentos del 1000, del 2000, del 500%. Pero si además no guarda relación con lo que vos prometiste, y lo querés justificar diciendo que todos hubieran hecho lo mismo, es muy difícil de sostener en la política eso. Es muy difícil de sostener en la política. Mirá, hoy Oscar Aguad habló del derrame. Yo quiero que lo veamos, porque esto no es una idea de Aguad. Si solamente fuera Aguad, no me importaría. Pero Aguad volvió a decir que esto se va a solucionar con el derrame de los ricos a los pobres. Vamos a verlo. Si yo soy ministro de Energía, tengo el mismo pensamiento que tiene Aranguren. Es durísima la coyuntura y va a costar mucho superar esta coyuntura. Pero bueno, yo no digo que haya que hacer un esfuerzo. Hay que mirar el mediano y largo plazo si queremos pensar en el futuro del país. La Argentina es un país pobre y hay que asumirlo. Hoy la energía en el mundo que vivimos nos hace más dependientes que el tema del pago de la deuda externa. Si nosotros no tenemos energía, imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico de la economía derrame hacia los otros sectores. A ver, hay dos cosas. Primero, Argentina no es un país pobre. Argentina es un país injusto. Lo era el año pasado y lo es más hoy. Y después, esto del derrame, que ya lo dijo Alfonso Pratgay, ni bien asumieron en diciembre, esto no se cumplió jamás. Estuvo en algunos libros de economía durante unos años, ya fue refutado por economistas modernos y jamás se cumplió. Esto de que todos le vamos a dar guita a los de arriba y después los de arriba van a invertir tanto que todos vamos a tener mucho laburo y vamos a crecer, esto jamás se cumplió. Es decir, atrás de todo plan económico hay una narración, como se dice el año pasado, un relato, una cultura. Se intenta convencerte de que hay que hacer el sacrificio ahora para que venga el derrame después. Mirá, lo mostró muy bien Capusotto ayer.
no hay derrame. Miralo a Capusotto. Bueno, me preocupa la pobreza y creo que es un tema de eficiencia, es decir, tiene que alcanzar para todos, ¿no es cierto? Por eso, basado en este tema, es que ahora tengo un emprendimiento gastronómico. Mira qué bien. Un lugar donde la eficiencia, síntoma de supremacía, brilla en su esplendor. Porque hay eficiencia cuando nuestros exclusivos y exquisitos platos rinden al máximo. Porque atendiendo a normas ecológicas y evitando la innecesaria generación de residuos, nuestro sistema Easy Food Recyclator comunica nuestro salón con el comedor popular para pobres. Vos apenas te mereces esto. Allí, ordenadamente, los humildes pueden acceder al consumo de las sobras de nuestros más exquisitos platos. Alimentación y no generación de residuos al mismo tiempo. ¿Y a qué precios? Restaurante El Derrame, comedor popular, vos apenas te mereces esto, porque lo que está arriba, en algún momento, llega abajo. No hay derrame. Lo que hay es hambre. Lo que hay es lo que vimos hoy, y ponelo, Charlie, lo que hay es cada vez más personas, hoy hubo en más de 100 puntos del país, pidiendo comida. Esto es Congreso Hoy, una olla popular para que todo el mundo vea que no les alcanza para comer, que no les alcanza para comer. Esto pasó hoy en todo el país, en decenas de sucursales de supermercado, en puntos políticamente importantes, simbólicamente importantes, en el Obelisco también, ahí está, en donde se está reclamando alimentos. Digo, acá hay dos cosas. ¿Es un gobierno neoliberal que vino a transferir recursos de los trabajadores a los ricos? Sí. Además, hay mala praxis. Además, hay errores. Yo he visto en muchos países transferir recursos de los trabajadores al poder económico y no frenan la economía y no hacen este descalabro y no hambrean a la población. Esto está pasando hoy en la Argentina. Están pidiendo comida. No hay derrame. Hay hambre. Pero vamos a volver, quiero que me acompañe Iván Jabrowski ahora, al tema del fútbol, porque también se vive del fútbol.